que pasamos por el proceso de elecciones. Saludar a quienes están conectados, si no me recuerdo, está el equipo de Rabarni. Sí, creo que sí, está el equipo, los representantes de Rabarni conectados también. Y por supuesto a los equipos que levantan, que trabajan permanentemente en esta sesión, tanto los representantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Nacional, por su parte el equipo de la Serie de Medio Ambiente y el equipo de la División de Energía. Lo primero que quería transmitir era las excusas del gobernador, que lamentablemente el equipo que un día administrativo no nos va a poder acompañar, así que me ha encargado de colaborar y facilitar esta sesión. Lo hemos hecho en otra ocasión, así que si les parece bien, podemos seguir con el relato. Por supuesto, el gobernador nos manda un respetuoso saludo. Sabemos que esta sesión es bien importante, como bien les decíamos, no la queríamos suspender de nuevo. Por dos motivos. Una, para darle continuidad formal a todas las secuencias, nos encontramos en la tercera sesión, y también porque por ley, ustedes saben que en octubre ya tenemos aspectado la fecha de cuando se va a realizar la cuenta pública del Coreco de Cambio Climático en el contexto del pleno del Consejo Regional. Por lo tanto, es bien importante poder sesionar, por supuesto. Así que me gustaría darle la palabra al señor Medio Ambiente para dar la bienvenida y hacer un inicio formal, digamos, y de alguna manera representar a quien comanda, quien tiene la competencia y la discusión en el ámbito de medio ambiente o específicamente la misma. Sí. Pero muchas gracias por buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, para mí es una instancia sumamente importante estar acompañando aquí al gobierno regional, que en este trabajo mancomunado con la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cierto?, con los servicios de las distintas áreas, con los gobiernos comunales, con la sociedad civil, en este espacio que es sumamente importante, relevante importancia que tiene que ser colaborativa. Siempre el trabajo, los esfuerzos individuales no van a servir de mucho, porque hoy en día estamos en una crisis climática, cambio climático sumamente adverso. Muchas veces podemos pensar que, por así decirlo, la batalla está perdida, pero básicamente también tenemos que darle la vuelta que hoy día más que nunca es necesario este tipo de instancias para revertir o prepararse para lo que nos va a afectar. Nosotros, Chile, propiamente tal, está dentro de los 10, 12 países más afectados a nivel mundial, dependiendo del tipo de ranking que veamos. La región de Valparaíso, dentro de las más afectadas de Chile, nos acompaña el alcalde de Puerto y él sabrá bien la afectación que ha implicado el tema hídrico, una sequía extensa, aproximadamente ya de 20 años, que es importante que establecer normalmente, cuando yo llevo ya 25 años estudiando formalmente el cambio climático. En mis años que estudié en España, todo esto lo veíamos normalmente en las proyecciones o prognosis que se habían hecho, se hablaban para el año 2100. Lamentablemente, en estos últimos 25 años, de esas proyecciones que en algún minuto estudiábamos en Europa hace 25 años, han pasado del último tiempo. Entonces, el tiempo se nos acaba. Y tenemos que realmente hacernos cargo y muchas veces también tenemos que llegar a la población en general, que muchas veces le cuesta ver o le cuesta entender el concepto de cambio climático, pero por una parte tenemos sequía, tenemos incendios forestales y habitacionales que nos afectaron a nuestra región y causaron centenares de muertes. El tema de las parejas también, lo que es la soberanía alimentaria, bueno, esto también es importante, y tenemos que llegar con este discurso a toda la población. No tiene que ser solamente inherente a aquella sociedad civil un poco más informada o a nosotros quienes cumplimos un rol en el tema del medio ambiente o el gobierno local. Yo creo que ese es como el gran desafío. El desafío de llamar a las distintas comunas que avancen en sus planes comunales de cambio climático, que es fundamental, que ellos son la primera línea en esta lucha, y nosotros tendremos que también
ayudar de una u otra forma también a movilizar recursos e incentivos económicos para prepararnos para lo que hoy día ya está pasando. No hablemos del futuro. Lamentablemente hoy día somos afectados por el cambio climático, la crisis climática y básicamente, bueno, agradecer nuevamente al gobierno regional, a todos los integrantes, a todos quienes están acá de los distintos rincones de la región. Aquí nadie sobra, tenemos que volver a ser un ecosistema social, un ecosistema colaborativo. Recordar que el ecosistema se define como la colaboración que tiene los distintos, no la importancia de no seguimos del individuo, sino cómo lo relacionamos con el medio o con los otros seres. Nosotros, los seres humanos, somos un ser más en este ecosistema que lamentablemente somos los que más generamos impacto, obviamente, y generamos modificaciones en el ecosistema y tenemos que hacernos cargo. Así que eso, muchas gracias, Débora, y nuevamente la gracias al gobierno. Bien, entonces, palabras, hemos ido viendo esta última sesión y tiempo que esto está tomando forma, funcionamiento en el marco de lo que establece la ley. Y además esta es la primera sesión en la que estamos todos juntos con la nueva conformación. Y eso yo creo que es un hito bastante importante de relevar. Solo por unas consideraciones domésticas, que esta sesión está siendo grabada. Eso es importante porque cada vez que salimos de esta instancia, esto queda todo publicado, tanto la sesión como la acta y todos los acuerdos que vamos tomando. Y esa es una información que está a disposición de todos. Quería mencionar los 4 principales objetivos de esta sesión. En primer lugar, por supuesto, tiene como propósito consolidar esta gobernanza climática formalizando el cierre del proceso. Y eso es súper importante porque ustedes se recordarán desde el verano en adelante hicimos el proceso de elección de la organización civil, la convocatoria a los representantes de las provincias respecto a los municipios, más la seremía. Así que solo reiterar que de aquí en adelante esta es la conformación del colegio. Por lo tanto, la 4ª sesión queremos hacerla también presencial, ojalá en noviembre o en diciembre cuando la podamos fijar. Vamos a estar cerrando un ciclo importante de cierre. En segunda instancia, comentarles que vamos a presentar a mano a través de la vocería de Francisca Garay, de la Serena de Medio Ambiente, que ya retorna a esta labor, así que bueno que de alguna manera volver a esta función también. Vamos a hacer la presentación de las normas o propuestas de reglamento de funcionamiento del equipo técnico asesor que colocamos como un acrónimo en ETA. Pero, sí, un acrónimo más. Pero, hoy ya tenemos vamos a trabajar por un par y el equipo técnico asesor va a ser ETA. Eso es la jerga que estamos utilizando. Pero es importante mencionar aquí porque ustedes se recordarán que establecimos una propuesta de trabajo, un plan de trabajo, áreas temáticas, y eso tiene que tener algún tipo de funcionamiento y ciertos mecanismos de funcionamiento que nos permita darle sostenimiento a ese equipo espejo de los miembros titulares del colegio. En tercer lugar, y este es yo creo que el hito principal de la sesión tiene que ver con dar a conocer al equipo consultor que nos acompaña hoy día. Lo habíamos propuesto desde el mismo acuerdo colegiado el año pasado, ustedes se recordarán, después de la situación que nos pasó con el equipo consultor anterior. Tomamos la decisión como fue presentar un formulario y presentar un proyecto propio, digamos, de la región. Esto fue priorizado por el Consejo Regional en marzo. Luego presentamos digamos, la licitación, la comisión de evaluación, que también hubo ahí colegas de gobierno regional participando. Por lo tanto, hoy día ya contamos con un equipo consultor que va a acompañar y ayudarnos en este proceso, dado que el COREC es el responsable de la elaboración del plan de funcionamiento. Pero sabemos que todos somos equipos pequeños, por lo tanto requerimos de un equipo que nos acompañe dentro de su expertise y que nos acompañe para que en la clínica y en parte de la sesión lo vamos a convocar para que se puedan presentar. Eso creo que son los principales 3-4 puntos para iniciar y comentarles que vamos al final de la sesión, comentar algunas cuestiones prácticas para la elaboración de una cuenta pública de cambio climático integrada de aquí hasta que
la podamos, digamos, exponer ante el Consejo Regional. Eso creo que son los 4 puntos. Por supuesto, si alguien quisiera comentar también algo adicional, muy bienvenido. Me gustaría, por supuesto, también dar inicio con esta pequeña presentación, que Francisco va a hacer la primera exposición, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Vale. Antes de aquello, como primer punto de tabla que tiene que ver con la reestructuración, quiero leerles un poquito de reseña del COREP, y no es menor contar algunos aspectos. En primer lugar, el Comité Regional de Cambio Climático se conformó inicialmente en 2016, entonces ya estamos hablando de un proceso que lleva casi 9 años. De eso estamos hablando. O sea, hay una secuencia de hitos administrativos importantes de los últimos años que no partimos hoy, sino que hay una antesala. Ese hito 2016, mediante acta de constitución firmada por sus integrantes, en respuesta a los compromisos internacionales asumidos por Chile y a la gobernanza establecida en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2014. Posteriormente, a través de la resolución exenta de 2019, el gobierno regional formalizó su creación y más tarde la resolución exenta de 2020 incorporó a 2 instituciones adicionales ambas disposiciones antecedidas en la entrada de vigencia de la ley 21.455 de la ley marco. Entonces, ahí ya contábamos con un periodo de bastantes años de la conformación de un COREP más incipiente sin un marco de ley establecido. Con la publicación de la ley, posteriormente se estableció en el artículo 24 una nueva composición para los COREP, liderada por el gobernador regional, en calidad de presidente, junto al delegado presidencial regional, los secretarios regionales ministeriales, que integran el Consejo de Ministerio del artículo 71 de la ley 19.300. 2 representantes de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes, así como representantes de las municipalidades o asociaciones municipales de la región. Además, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente mantiene su calidad de Secretaría Técnica del Comité. Ustedes se recordarán que también hay algunos cambios que les vamos a comentar acá. Estamos en un proceso de reconfiguración iniciado el año pasado. Hoy el COREP se sesiona por primera vez con su conformación actualizada conforme a la ley marco de cambio climático. Esta nueva integración ha quedado formalizada mediante la resolución 71-2025. O sea, finalmente 9 años después del primer hito, la cual será remitida a todos ustedes, los miembros titulares del comité y sus representantes. Me gustaría nombrar todos los miembros para actualizar esa nómina. El gobernador regional de Valparaíso, con su equipo, la delegación presidencial regional de Valparaíso, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Agricultura, que también está su representante acá, Seremi de Salud, la Seremi de Economía, Comercio y Turismo, la Seremi de Energía, la Seremi de Obras Públicas, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Seremi de Minería, Seremi de Desarrollo Social y Familia, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Educación, la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, alcaldesa de Rapalón, alcalde de Petorca, de la Municipalidad de La Cruz, Quillota, Catén, Putaenzo, Concón, Valparaíso, Limache, Olmué, Calle Larga, Los Andes, Cartagena y El Quisco. Esas son los representantes provinciales que fueron electos hace una semana oficial. Y la ONG OYEN y Confusal de la región de Valparaíso son los miembros titulares con derecho a un voto. Esa es la conformación hoy día por resolución, que ahí las chicas lo muestran en pantalla, que les vamos a hacer entregar a cada uno de ustedes. Ahora, respecto a la incorporación de las organizaciones que manifestaron su interés en integrar como miembros titulares del COREP, esto a propósito del trabajo permanente que había hecho en la conformación anterior, nosotros hicimos efectivamente la consulta, en la cual pedimos específicamente que pudiesen tener derecho a un voto. Me corresponde informar que el Ministerio de Medio Ambiente emitió su pronunciamiento mediante oficio 4752 del 28 de agosto del presente año, indicando que a nivel legal se establece que la conformación del COREP está regulada por el artículo 24 de la ley marco, señalando además que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que preside la ley, de tal manera que ninguna persona pueda atribuirse el don, a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho de los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución de la ley. Bueno, la verdad es que nosotros nos quedamos muy conformes con esta respuesta. Sin embargo, agradecer directamente al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, a la subdirectora representada por la URS y la dirección y la directora, que ellos presentaron su voluntad de poder estar acá,
y de seguir participando. Lamentablemente tienen la posibilidad de participar y tener voz, pero no derecho a voto. En consecuencia, la Gobernación Marítima, la Unidad Regional de la Zona y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional podrá participar, por supuesto, como miembros permanentes de la sesión, con esa salvedad. Pero sí es importante para nosotros reconocer que la URS, la Comisión de Medio Ambiente y por supuesto la Directiva son miembros totalmente bienvenidos y que nos gustaría que participaran en todas las sesiones o en la estructura de funcionamiento también a través de su equipo dentro del equipo técnico asesor, dado que la importancia que tiene el plan regional por CAI tiene un peso más allá de la titularidad. A pesar de dicho pronunciamiento, y nos comprometemos, por supuesto, a extender permanentemente estas invitaciones, de la misma manera que si hay algún otro organización que no está contenida en digamos, el reglamento, se nos puede acercar y puede ser extensiva, intensiva y poder conversarlo dentro de este cuerpo colegial. Eso en términos de lo que queríamos informar en modo de contexto. No sé si alguien quiere algo que comentar, quisiera tomar la palabra hasta lo que hemos podido informar hasta aquí. ¿No? Súper bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el segundo punto de la tabla, que tiene que ver con la propuesta de funcionamiento del equipo técnico asesor, que ya va a ser el espejo de este colegio que nos va a permitir dar funcionamiento y regularidad, y además va a ser el equipo que va a estar supervisando y acompañando al equipo asesor para la evaluación del plan. Así que hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisca Garay, yo represento a la Secretaría Técnica de este COREC. Nosotros como Secretaría Técnica pertenecemos a la Seremi del Medio Ambiente de la región de Valparaíso. Estamos hace bastantes años liderando y acompañando este proceso que tiene que ver con la elaboración de la Ley Marco, luego la implementación de la Ley Marco de Cambios Climáticos. Y en el marco de esa implementación, que es una de las facultades que nosotros como Ministerio tenemos, es apoyar la consolidación del Comité Regional de Cambio Climático y en específico la propuesta o en el fondo la constitución del equipo técnico asesor llamado ECA. ¿Ya? Es por eso que hoy día les vamos a exponer un trabajo mancomunado que hemos realizado tanto con el equipo del gobierno regional como desde la Seremi del Medio Ambiente, para presentarles una propuesta de funcionamiento de este ETA. ¿Qué es el ETA? Es un asesor para este comité, ¿ya? Es decir, pueden participar, si bien, los titulares, pero por lo general están participando los entes técnicos, representantes de sus propios servicios, ¿ya? Los fundamentos jurídicos que tenemos para establecer este reglamento de funcionamiento tiene que ver con la ley 19.300, con la ley 21.455, que es la ley marco también climático, y en específico con el decreto 15 del año 2024, en el artículo 49 nos indica que se debe constituir un equipo técnico asesor y que es el Ministerio del Medio Ambiente el facultado para constituir y velar porque existe, ¿ya? Y en ese sentido, eso es el marco jurídico que nos respalda. Las normas de conformación y funcionamiento están estructuradas en 5 grandes títulos. El primero tiene que ver con la definición y el objetivo de este equipo asesor. Principalmente es el apoyo técnico a ustedes, Comité Regional de Cambio Climático. Principalmente facilitar y promover la gestión del cambio climático desde las contrapartes técnicas hacia el pleno, proveer directrices técnicas, fomentar búsqueda de recursos para generar, seguir implementando el cambio climático o abordando la acción climática, analizar información técnica que se pudiese requerir desde ustedes como Comité Regional de Cambio Climático hacia el equipo asesor. En el título 2 de las estructuras de los integrantes hay 2 figuras, o sea, 3 figuras. Una que es la presidencia, que está presidido por el secretario regional ministerial del Medio Ambiente o en su efecto por la contraparte técnica que se designe.
Y las funciones tienen que ver principalmente con gestionar la conformación, velar por el cumplimiento, convocar sesiones, realizar actas, levantar todos los requerimientos que el ETA establezca y consolidarlo y hacer toda la transmisión, coordinar todo con el representante de la presidencia del Comité Regional de Cambio Climático que el gobierno regional establezca, coordinar y ejecutar acciones para la evaluación, implementación y actualización del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que es un instrumento que en este momento vamos a construir, pero que se tiene que actualizar cada ciertos años. Por lo tanto, es un instrumento fijo que va a ser materia del ETA para abordar. No obstante, aquí el ETA puede ser llamado a pronunciarse con respecto a otros instrumentos de gestión que abordan el cambio climático, ¿ya? En ese sentido, tenemos a la representación de la presidencia del COREC. Esta pertenece a la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional. Actuará como representante de la presidencia del COREC a través de su jefatura o quien ésta designe. Las funciones principalmente es transmitir al ETA los requerimientos del COREC, proponer la conformación de comisiones asociadas a un determinado instrumento de gestión que queremos abordar, elaborar y proponer la planificación anual del ETA, validar las actas de sesiones que la presidencia del ETA levante, y entre otras que obviamente son el trabajo colaborativo que se mantiene. También el tercer apartado que tiene que ver con los integrantes. Estos integrantes tienen que ver principalmente con, como se lo señalaba en el principio, las instituciones miembros del COREC, quienes podrán designar por oficio uno o más profesionales como representantes según sus atribuciones y capacidades con respecto al cambio climático. ¿Ya? Eso es importante destacar que ese es como el criterio de quienes son los que participan en el ETA. Asimismo, podrán integrar el ETA otras instituciones públicas o privadas previa solicitud formal dirigida a ustedes, al Comité Regional de Cambio Climático. Y ahí sería la bajada al equipo técnico asesor. ¿Cuáles son las funciones de los integrantes? ¿Ya? Si bien ya revisamos de forma general, por supuesto, este instrumento, esta propuesta se las vamos a hacer llegar a todos y podrán hacer una revisión más al detalle, pero nos interesa que ustedes estén en conocimiento de las atribuciones que también se esperan de las integrantes que corresponderá al ETA. Primero, asistir a las sesiones, justificar asistencia o no asistencia, proporcionar información que les sea requerida, analizar y formular observaciones con respecto a determinados instrumentos, comunicar formalmente al interior del ETA sus respectivas instituciones, cómo avanzan con respecto al cambio climático, colaborar activamente con el ETA y otras instancias relacionadas con los instrumentos de gestión del cambio climático. Y en ese sentido vamos avanzando con el título tercero, que tiene que ver con el funcionamiento. El funcionamiento del ETA se sesionará al menos 2 veces al año. Se tiene que convocar con una antelación mínima de 10 días, el quórum para sesionar será la mayoría simple de sus integrantes en ejercicio y se celebrará en día y horas antes. Las sesiones ordinarias y extraordinarias tendrán una duración máxima de 1 hora y media, pudiendo extenderse a 2 si así la presidencia lo estime por la temática que se esté tratando. Las sesiones extraordinarias, los acuerdos del ETA serán adoptados por mayoría simple de los integrantes presentes, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias. De las actas, bueno, estos son como temas más formales, lo que tiene que tener las actas, que es lo tradicional, fecha, hora, lugar, integrantes, acuerdos. De los informes y pronunciamientos, el ETA podrá emitir informes y pronunciamientos y sugerencias de carácter técnico sobre las materias competentes, los cuales serán remitidos al COREC para su consideración, siempre entendiendo que que son sugerencias a la toma de decisión que ustedes como Comité Regional de Cambio Climático toman o deciden. ¿Ya? En ese sentido no hay derecho ni a voz ni a voto desde el ETA hacia el COREC, sino que son sugerencias. La planificación anual se realizará durante el mes de marzo-abril de cada año, desde la presidencia podrá proponerlo al Pleno, y obviamente que la planificación será consensuadamente con la contraparte técnica del gobierno regional, que se designe o que esté designada en ese momento. Título cuarto,
de los grupos de trabajo. Aquí es importante destacar que la conformación de los grupos de trabajo estará focalizada principalmente a los instrumentos de gestión que se esté abordando, ¿ya? En el caso del COREC, o sea, perdón, en el caso del PARC, entiendo que ya se establecieron grupos de trabajo para levantar la información y eso atiende principalmente a formas que en este momento para ese instrumento se establecieron, ¿ya? Pero en este, digamos, propuesta de funcionamiento se deja abierta la posibilidad a que se establezcan grupos de trabajo, ¿ya? Del funcionamiento de estos grupos de trabajo tiene que ver con definir y proponer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, identificar instituciones responsables de la implementación de dichas medidas, ejecutar el cumplimiento y monitoreo de las evaluaciones, informar según requerimiento de la presidencia sobre sus avances y propuestas al pleno. ¿Ya? Estas son como lo que se entiende como grupos de trabajo pensando, por ejemplo, en un parque. Y finalmente, el título quinto de la propuesta de funcionamiento tiene que ver con la composición del ETA, que específicamente considera la composición inicial por un periodo de 2 años y considera a los representantes de las siguientes instituciones, que muchas de estas, por no decir casi todas, son las mismas instituciones que componen el Comité Regional de Cambio Climático. En este momento vamos a contar con 29 instituciones que serán parte de este ETA. No obstante, aquí si hay alguna institución que requiera ser parte, tiene que generar el conductor regular, que sería por oficio, hacia ustedes, Comité Regional de Cambio Climático, y ustedes determinar si se suma o no se suma a este comité técnico asesor. Bueno, esa es la presentación de propuesta de funcionamiento. Nosotros, obviamente que esto está bien genérico, nosotros vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes la propuesta en papel, les vamos a dar un tiempo para que puedan interpretarlo, se reciben sugerencias, aportes, ajustes que podamos hacer, siempre pensando en que sea funcional a lo que ustedes como Comité Regional de Cambio Climático están trabajando y pretenden trabajar a mediano y largo plazo. Así que eso. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Vamos a hacer la entrega de esta información de la propuesta de reglamento. Ojalá en un plazo de 10 días aproximadamente ustedes puedan revisar una retroalimentación, sugerencia, complemento bienvenido. Solo me gustaría darle un aviso de utilidad de momento, comentar desde la administradora que igual hay situaciones un poco tensas dentro de Rasui, entonces creo que se están tomando Rasui, no tengo certeza ni quiero alarmar, pero vamos a tratar los próximos 2 puntos de la tabla y obviamente poder liberar el espacio, pero a los funcionarios del GOE nos va a permitir que empezara un poco antes de la hora establecida. Si a ustedes le llegaron noticias, me comentan. Pero, por supuesto, vamos a pasar al tercer punto, yo creo más importante de la tabla, que tiene que ver con la presentación del equipo consultor. Así que si no les molesta al equipo completo, para que nos podamos conocer, les pedimos que se puedan acercar aquí adelante, que nos puedan contar un poco sobre su trabajo. Ustedes bien saben que posterior al proceso largo de la formulación de la iniciativa, de la evaluación técnica económica, también que tuvimos con eso, la priorización de los recursos por parte del Consejo Regional, la toma de razón, no la olvidemos, decidimos postular este proyecto que se tiene de la región, poder postular a un equipo que tuviera pertinencia también, y finalmente esa adjudicó esa licitación, la lideró el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras Materiales dependientes de las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, bien, pero que no está solo. Están complementados con otros 3 centros de investigación: el Centro de Energía de la Universidad de Chile, el Centro de Ciencias del Clima, la Presidencia del CR2 y el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que le damos la bienvenida, gracias por estar en este sentido también. Así que nada, que puedan iniciar su presentación. Adelante. Gracias, Débora. ¿Se escucha bien? Faltó el núcleo de tecnología Uraupa.
hay una representante cara. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de presentarles rápidamente lo que pretendemos hacer y el trabajo con ustedes en el plan de acción regional de cambio climático. Como decía Débora, somos 3 centros, 3 grupos de trabajo de la Universidad de Chile, el IEM, Centro de Energía y el CR2. Y con los colegas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, del Centro de Acción Climática y el INDC, son de acá, de la casa. Partimos con la presentación del equipo consultor. Ahí estoy yo, Manuel Díaz, el jefe de proyecto, soy investigador del Centro de Energía de la Universidad. Me acompaña Pamela Smith, que está acá, y después cada uno nos va a saludar y le va a contar un poquito de lo que van a hacer en su parte. Ella ve toda la parte de adaptación, profesora y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad. Está Andrés Morales, que desafortunadamente tenía una actividad previa postergada, así que no nos pudo acompañar hoy, que es de NBC. Y que él va a ver la parte de mitigación. Pedro Castillo, que es nuestro profesional de participación ciudadana. Loreto Tamblay, que es la ingeniera industrial, ahí va a ver la formulación de los proyectos, todo el financiamiento, la iniciativa. Y Vincent Calquín, que es el profesional de medios digitales, que tampoco nos acompaña. Y el resto del equipo consultor, hay varios profesionales, ingenieros, geógrafos de la Universidad de Chile, del CR2, del Centro de Acción Climática, y Fernanda Farías, que vino en representación del NBC. Bueno, como decía Débora hace un rato, ustedes son los responsables de este plan de acción regional de cambio climático. De acuerdo a lo que dice la ley marco, tienen que definir los objetivos, los instrumentos que se van a utilizar tanto a nivel regional como comunal, y buscar la coherencia con otras directrices, como por ejemplo a nivel nacional, la estrategia climática a largo plazo, los planes sectoriales, de MINDU, de energía, de medio ambiente, los planes comunales de mitigación y adaptación, que hay varios que ya se han desarrollado acá en la región. Entonces, el COREC va, bueno, a cargo de la elaboración del plan, y también desde el equipo técnico asesor va a estar apoyando en principio todo lo que son las medidas de mitigación y adaptación, pero también con otras actividades que quiero pasar a detallar más adelante. El objetivo del estudio, por si no lo han visto, no lo han revisado, no recuerdan, es elaborar esta propuesta de plan de acción de acuerdo al artículo 11 de la ley marco y su respectivo reglamento procedimental, haciendo una caracterización del clima histórico y proyectado, las vulnerabilidades asociadas relacionadas con este clima, hacer este proceso de participación ciudadana que incluye la formulación del plan de acción, definir en conjunto con ustedes las medidas de mitigación y adaptación, desarrollar, elaborar un sistema de monitoreo, reporte y verificación, estar muy encima de esto, viendo que las cosas que se proponen se puedan dar continuidad y seguimiento. Y lo último, esta cartera de iniciativas de inversión, que es algo novedoso que tiene este plan, que no lo cuentan los otros planes. O sea, vamos a tratar de ayudarlos a buscar fuentes de financiamiento, tanto nacional, internacional o en la región, para que las medidas se puedan implementar, puedan tener alguna viabilidad financiera en este sentido. Son 5 etapas de la consultoría que tienen que ver un poco con los objetivos, con una primera etapa de análisis de antecedentes, una segunda etapa que es la más gruesa, en donde se elabora el plan, tanto en la parte de mitigación como adaptación, la etapa 3 de la consulta ciudadana, la etapa 4, que toma todos los insumos de las etapas anteriores y nos permite elaborar el proyecto específico, y la etapa 5, que es la de la formulación de los perfiles del proyecto, toda la parte financiera que les mencionaba.
Aquí, bueno, hay un rol que esperamos que sea activo de los miembros del COE y del equipo técnico asesor en cada una de las etapas del desarrollo del plan. En la primera etapa, que tiene aproximadamente 30 días hábiles de plazo, no hemos puesto las fechas porque todavía no cerramos el contrato, entonces no tenemos las fechas definitivas de cuando se entrega cada uno de los informes y se cierra cada una de las etapas. Pero básicamente es una etapa de ajuste, de recopilación de información, de definición metodológica del proyecto, para ir elaborando el camino a seguir en las siguientes etapas, ¿ya? En esta parte vamos a ver una página web que contiene el expediente público, la plataforma para el proceso de consulta ciudadana, entre otras cosas. Y la idea es que, aparte de ser miembros de este equipo técnico asesor, manejan información en sus respectivas instituciones, en sus respectivos departamentos, que pueden ser muy útiles para la definición de las medidas de mitigación y adaptación y también para otros elementos relacionados con el cambio climático. La etapa 2, que tiene que ver con todo el contexto regional de cambio climático, aquí voy a aprovechar de pasar a Pamela para que ella lo explique y se presente. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Pamela, como saben, soy del Centro de Ciencias Clima y la Resiliencia. Y en particular en la etapa 2, en el componente de adaptación, vamos a trabajar juntos con colegas del Centro de Acción Climática, con los que ya tenemos experiencia en trabajo y además ellos nos aportan todo lo que tiene que ver con el conocimiento situado regional, ¿cierto? En la etapa 2, para poder identificar medidas de adaptación y mitigación, previamente tenemos que hacer un diagnóstico del estado actual y futuro del clima en la región, ¿ya? Y para ese estado actual y clima vamos a hacer una relación entre amenazas e impactos, tanto presentes como futuros. Sabemos que existe la plataforma ARCLIN, que es la imagen que está acá, que nos provee información a escala de comuna o a una resolución de 5 kilómetros, porque eso son cuestiones técnicas, pero que sin embargo son importantes porque todos estos antecedentes nos permiten ir haciendo esta distinción territorial. La región de Valparaíso es súper diversa, tiene territorios costeros, territorios insulares, territorios que están hacia el interior, áreas más cordilleranas, precordilleranas, y por lo tanto la escala de información con la que contemos es súper relevante. Hay diferentes fuentes de información. El ARCLIN es un punto de partida, junto a WorldClim, que es una plataforma similar, pero además contamos con otras plataformas, el PRAC, que es un proyecto que se hizo a escala unidad censal en el área metropolitana de Valparaíso, plataforma SX Seguridad Hídrica, la revisión de estaciones meteorológicas disponibles, sobre todo nos permite caracterizar algunos eventos que podamos identificar. A través de registros de prensa, la región de Valparaíso se ha visto afectada por algunos eventos lentos, ¿cierto? Como la sequía, pero también eventos extremos, y que la información disponible en estaciones meteorológicas nos permite caracterizar con mayor precisión esos eventos. ¿Cuáles son los principales desafíos que vemos respecto al diagnóstico del contexto regional de cambio climático en Valparaíso? La diferenciación regional, eso es algo que tenemos en mente. Yo soy geógrafa, así que tengo el tema de escala para mí es súper relevante, y el poder hacer una caracterización que finalmente nos permite identificar diferencias. Tenemos el desafío del territorio insular, que en el ARCLIN, por ejemplo, ha sido subrepresentado y que por lo tanto necesitamos proveer de mayor información a aquellos territorios, todo lo que tiene que ver con los océanos y la alta montaña también, y amenazas menos estudiadas en las plataformas tradicionales, como es el viento, ¿cierto? Aquellos eventos extremos que hemos observado, el viento, la remoción en masa, el calor nocturno, etcétera, que son cuestiones que tenemos consideradas para poder incorporar en el plan. Por otro lado, además de saber cuál es el diagnóstico climático, para poder, la adaptación trabaja justamente reconociendo cuáles son los impactos de estos escenarios presentes y futuros, pero sobre todo sobre la vulnerabilidad de la región, tanto de la población como del territorio. Son aquellas medidas que actúan sobre la vulnerabilidad para disminuir nuestra vulnerabilidad y aumentar nuestra capacidad de respuesta.
Por lo tanto, si bien es cierto, existe muchas veces un foco hacia los grupos vulnerables relacionados con la edad, con el género, también es importante reconocer que hay otros elementos que otorgan o incrementan la vulnerabilidad de la región y por lo tanto estamos considerando y a partir de experiencias previas desarrolladas una perspectiva multidimensional de la vulnerabilidad. Y finalmente, bueno, aquí hay una imagen, uno de nuestros puntos de partida o una cuestión que tenemos como en mente, es la plataforma PRAC. Esta ya está disponible para el área metropolitana de Valparaíso, cuenta solo con algunas tipologías de amenazas e impactos, pero finalmente esto es algo a lo que nos gustaría seguir avanzando en la región en el contexto de este plan a la mayor resolución espacial posible. ¿Ya? Y por último, es súper importante en el contexto de la adaptación, el poder puse la definición de medida de adaptación al final, después uno lo piensa y se debería haber estado antes, pero ahí está la definición de acuerdo al artículo 3 de la ley. Pero es súper importante la resiliencia, no solo la vulnerabilidad, porque la resiliencia es lo que nos otorga la capacidad de respuesta que tiene la región, tanto frente a la emergencia como a la capacidad de aprendizaje, nos permite estar mejor preparados para el futuro. Entonces, todo eso es lo que evaluamos para poder identificar esas medidas de adaptación. Para hacer las medidas de adaptación es súper relevante, no partimos de cero. Uno revisa esta información, pero también es súper relevante y ahí el rol de la gente, de ustedes clave, que el fortalecimiento de aquellas medidas y acciones que ya están siendo desarrolladas en la región y que nos permiten responder a estas amenazas y disminuir la vulnerabilidad, junto con poder comprometernos a nuevas medidas. Eso sería desde la primera adaptación. Gracias. Respecto a las medidas de mitigación, bueno, nosotros partimos definiendo la huella de cada una, el inventario regional que se va a desarrollar, y hacemos una consolidación de medidas con ustedes. Como decía Mame, ya hay información, hay medidas que se están aplicando, entonces la idea es poder aplicarlas acá, también las cosas que se están haciendo en las comunas, son súper importantes para poder definir después cada una de las fichas de estas medidas y hacer esta priorización que se requiere luego para el financiamiento. Y como les decía al comienzo, hay un sistema de monitoreo, reporte y verificación que nosotros tenemos que implementar y que después ustedes van a aplicar, que vaya desde los objetivos y alcances que se están proponiendo hasta la verificación y control de calidad del sistema mismo. La etapa 3 corresponde a todo lo que es la consulta ciudadana, así que Pedro lo va a explicar a continuación. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Gusto de saludarlos. Muy contento de estar acá. Por mi parte, mi nombre es Pedro Castillo, soy sociólogo de profesión y muy contento tanto de estar presente acá como en el desafío también de este proyecto tan importante en una región tan importante del país. Bueno, comentarles que en la etapa 3 está la consulta ciudadana. Ya, nosotros en la etapa 1, por mi parte voy a entregar el plan de consulta ciudadana, ya para que ustedes lo puedan también revisar antes de partir de la etapa 3, en la cual obviamente buscamos tener una ciudadanía informada, ya, con un proceso de participación y de discusión validado, y avanzar en el fondo hacia una región con mayores grados de resiliencia y con capacidad adaptativa frente a todas las inclemencias del cambio climático. ¿Ya? Comentarles, ¿cuál es esa? Ese fue con el de Bueno, comentarles que en esta etapa dura 30 días, ya para todo lo que vamos a hacer, la verdad que es bastante intensa de alguna manera, pero la vamos a abordar de la mejor manera. De alguna manera, primero teniendo claro el expediente público actualizado en la página web, ya, lo pueden ver acá, y una plataforma de consulta ciudadana, ya, que también es una plataforma digital, ya, pero lo más importante de este proceso, complementando lo colectivo, es el proceso de socialización y consulta ciudadana del anteproyecto del PAC, ya.
¿Qué vamos a hacer acá? Es un despliegue territorial, en el fondo, de manera presencial, ya por las 8 provincias de Valparaíso, más el territorio insular. ¿Ya? Vamos a hacer talleres presenciales de consulta pública, ya principalmente informando sobre los avances que tiene en este minuto, hasta ese minuto el PAN, tanto en medidas de adaptación, de mitigación, ya, y vamos a avanzar por la provincia de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca, Magra, San Felipe, Yabucagua, Los Andes, Isla de Pascua, y en Isla de Juan Fernández sí que vamos a hacer, va a ser la única actividad que va a ser a distancia. Entonces vamos a hacer estos talleres presenciales con las comunidades, pero además vamos a hacer en cada provincia, en cada una de estas actividades, unas plazas abiertas. No sé si algunos conocen ese tipo de actividades, pero en el fondo es instalarnos con un stand, básicamente en un espacio estratégico de la provincia. Espacio estratégico, ¿a qué me refiero? Puede ser un espacio público que sea validado por la comunidad, puede ser una feria libre, puede ser un CESPAM, quizás. En el fondo lo importante es que es un espacio que tenga alto movimiento, ya movimiento aleatorio de gente de diversas edades con las cuales nosotros podamos interactuar de alguna manera e informar sobre lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso también lo vamos a complementar con una encuesta digital, con un cuestionario también dentro de la dinámica que nosotros vamos interactuando con las personas también para tener registro y para tener después algunos análisis a nivel de provincia y regional. Y también vamos a hacer talleres presenciales de consulta indígena, particularmente uno que abarca la región de Valparaíso y otro en Isla de Pascua. ¿Ya? Si bien esto, el componente participativo es lo que se solicita principalmente informativo, ya nosotros también en esta instancia también tratamos de interactuar un poco con las personas y ir recogiendo y levantando algunas opiniones para ir dirigiendo y tener más o menos un panorama de lo que ocurre en cada una de las provincias. ¿Ya? Entonces es importante nosotros también cómo vamos sistematizando esa información y cómo se las vamos entregando a ustedes para que también sea claro en el fondo lo que estamos haciendo. Pero en definitiva vamos a tener dentro de todo este ejercicio participativo observaciones ciudadanas, evaluaciones colectivas, ¿ya? Y de alguna manera una priorización y utilizando medidas de adaptación y mitigación de acuerdo a lo que nos va comentando la ciudadanía, los sectores claves también institucionales asociados a esto. En definitiva, para ir teniendo medidas coherentes, que sean coherentes con los objetivos del Parque Valparaíso. Esto, a grosso modo, es lo que aborda la participación ciudadana, consulta ciudadana en este espacio, y para complementar también, bueno, se va a tener discusión en medios digitales, redes sociales y puntos físicos. Ya, cuando yo les comentaba esto de las plazas abiertas, para que se hagan una idea, son más o menos como este tipo de instalaciones, que pueden ser con un stand, pueden ser con láminas. Acá estamos en una feria libre de Coquimbo, por ejemplo, y con esto que les comentaba de ir interactuando un poco con la ciudadanía para saber lo que interpretan o lo que ven en torno a esto. Talleres de consulta pública también, tradicionales en general, donde se promueva también la deliberación, escuchar a las personas, también ejercicios que se puedan hacer, y bueno, y también talleres con los pueblos indígenas asociados a la región. Así que eso, grosso modo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para ir cerrando, la cuarta etapa es básicamente contar, como les decía, todas las etapas anteriores para realizar el plan de acción definitivo. Aquí en el proceso nosotros vamos a estar recibiendo las observaciones y con ustedes vamos a ir viendo su admisibilidad y después la validación de este plan definitivo. La última etapa, que es la que va a ver Loreto, que tiene que ver con la formulación de los perfiles del proyecto, tiene 45 días hábiles, va a estar al final de todo este proceso, así que voy a dejar a la Loreto ahí para que les cuente de qué se trata. Hola, buenas tardes. Bueno, se trata básicamente de, una vez que tengamos todos los insumos que nos dieron las etapas anteriores, partir con un modelo multicriterio, fue la propuesta que hicimos, para definir de todas las medidas de mitigación, cuáles vamos a formular como proyectos de inversión. Pensando en que hay distintas posibles fuentes de financiamiento,
y por lo tanto la metodología de formulación y evaluación va a depender de dicha fuente de financiamiento, ¿sí? Entonces, seleccionamos 15 iniciativas, hacemos en la evaluación, la formulación y evaluación ex ante para poder, en base a qué fuentes de financiamiento consideramos que es la más pertinente, posiblemente habrá más de una, pero ahí hacemos un buen análisis y selección de lo mejor. Y finalmente, la idea es tener una cartera de proyectos formulada, ¿verdad? Listas para presentarse a las unidades financieras. Aquí algunos alcances que es interesante para nosotros compartirle a ustedes. Para la parte de la selección de las iniciativas que vamos a formular, tener en consideración que estos criterios con los cuales vamos a seleccionar las iniciativas sean tales que nos permitan efectivamente seleccionar proyectos que se puedan ejecutar, ¿ya? O sea, un poquito más de lo que debiera ser lo que es, ¿sí? Entonces, formular esos criterios en base a que sean proyectos factibles desde el punto de vista técnico, económico y social. Por otro lado, la formulación y evaluación, así como la identificación de las fuentes de financiamiento, hay distintas fuentes, todas estas fuentes requieren generalmente, tienen su propia metodología de formulación y evaluación, por lo tanto, cuál aplicará dependerá de la fuente, y en este análisis, en esta etapa de formulación y evaluación, probablemente nos va a tocar devolvernos a la etapa anterior. Vamos a probablemente encontrar, hoy esta iniciativa que parecía tan buena, pues no lo es, ¿sí? Entonces quizás nos tengamos que devolver. Es parte del proceso, es normal que suceda, no significa que haya salido algo mal. De hecho, quiere decir que estamos haciendo bien la segunda etapa, ¿sí? Y finalmente, la idea es realizar reuniones, al menos 6, ¿verdad?, donde les vayamos contando cómo va la formulación y evaluación de estas 15 iniciativas. Y acá un poco hacer la salvedad de que ojalá en la medida que sea posible, invitemos a las contrapartes financieras que estamos considerando para cada iniciativa. Ya generalmente estas formulaciones de evaluación se presentan a la unidad financiera y ellos lo aprueban o lo rechazan, ¿verdad? Como el Ministerio de Desarrollo Social en el caso del Sistema Nacional de Inversión. Entonces, a medida que nosotros los invitemos en la etapa de formulación, ellos empiezan a hacer sus observaciones antes, cosa que la formulación queda, entre comillas, medio acordada. Es una buena práctica cuando uno hace planes de inversión, incorporar estas fuentes financieras en la parte de formulación. Eso. Gracias. Gracias. Y bueno, esta última slide es un poquito un resumen de todas las instancias en que nosotros hemos visto su involucramiento en el colegio, si lo llegar hace poquito de los grupos temáticos que quisimos colocar. Y bueno, desde la reunión de inicio que estamos dando en este momento hasta lo que mencionaba la Loreto del aporte de los criterios de priorización para las iniciativas y validación de los perfiles de proyecto, pasando por las reuniones de trabajo, los aportes a las medidas de cambio climático, son instancias donde queremos y necesitamos que ustedes participen. Esta es la presentación, no sé si hay espacio para consulta, pero estamos bien. Muchas gracias. Hay un encargado a la componente de adaptación, migración, ciudadana, del proyecto y la coordinación en general. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de contar con un equipo que nos va a acompañar en cada una de ellas. Recordar que es súper importante que nosotros el proceso formal lo iniciamos en el verano, por lo tanto hoy día vamos a estar en la etapa de estudio metodológico. Todas las sugerencias que nos quieran hacer también son bienvenidas. A las sesiones anteriores que decían que no partimos de cero, hay un trabajo que se hizo anteriormente, hay información que se levantó como una participación temprana también, por lo tanto todo ese proceso está sistematizado, está recogido y es lo que de alguna manera vamos a transferir también para entregarle los antecedentes, no solo de esa etapa, sino que de todos los elementos o antecedentes que se le pusieron en el momento que se levantó la expediente pública. ¿Recuerdan que ya estamos por esa etapa? Ahora, si ustedes quieren hacer unos comentarios, sugerencias de los puestos, bienvenido sea, alguna buena oportunidad.
Y pueden adelantar el cóctel también, pero aprovechemos un minutito si alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia. En primer lugar, gracias a la señora por la explicación. Nosotros estamos proponiendo, no se veía enteramente sumando a lo que es la parte técnica y como hacer sector. Notar también que en el marco de fortalecimiento de capacidades para hacer frente al cambio climático estamos realizando una serie de educación ambiental y cambio climático que estaremos informando dando las coordenadas para que todos los actores se puedan sumar y nos ayude, digamos, también a tener una extraordinaria feria, digamos, de estar todos presentes. Finalmente, en el marco de impulsar que las municipalidades elaboren sus propios planes de acción comunal de cambio climático, estamos realizando seminarios solo para los gobiernos locales para un poco ayudar en esa dimensión y también lo vamos a informar a los locales. Así que eso, gracias. Ahora seguimos. Tengo una duda, sí, respecto a eso de invitar el proceso de formulación del proyecto, invitar a la contraparte. Imagino que se hablan de organismos del Estado, porque en el caso de los privados nos invitaría a ser un poquitito cauteloso en aquello, de que muchas veces ciertos titulares, ciertas empresas, aquí sectores productivos están asociados a riesgos que vamos a tener que abordar como proyecto. Entonces también quería hacerle esa observación, ¿no? Es abordarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado al respecto, porque pueden haber intereses que van en contraposición con lo que tenemos que definir en este espacio. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta, porque estaba sacando los cálculos de las etapas y suman 174 días. Entonces, yo no sé si acaso me perdí algo o la ley miscelánea que se aprobó finalmente nos dio más tiempo. No nos dio más tiempo. Hicimos algo que, como nosotros iniciamos el proceso, lo que se nos acabó del reglamento, lo que hicimos fue consultar al Ministerio que formalizamos la extensión de plazo por resolución. ¿Ah? Ahí ya está en el... Ay, perdón. Ahora sí. Ya, como no nos coincidían los tiempos desde que se inició formalmente, a través de la formalización que hizo el gobernador en su momento, empezaron a correr los casos por reglamento. Cuando hicimos la consulta al ministerio, lo que hicimos fue formalizar una extensión por resolución. Y luego todos los aplazamientos sucesivos son informados por oficio al ministerio. Entonces, ahí recién vamos a lograr empatar los plazos de lo que dice el reglamento respecto a estas extensiones extraordinarias. Por eso no te van a coincidir los plazos. Pero sí, efectivamente, como región tenemos un retraso significativo respecto de los planes, o la tramitación de los planes a nivel nacional. Pero como nos pasó este impasse el año pasado, realmente iniciamos, adelantamos nosotros la etapa, llegó el equipo consultor y ahora estamos vía resolución y información al ministerio sobre las extensiones, que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero, respecto a las bases, están contempladas en cuanto a las etapas que están descritas para ese proceso, como lo dice el reglamento. Solo que nosotros tenemos que empatarlo administrativamente. No sé si me expliqué o algo tan chiviano que Pero significa más tiempo o menos tiempo, porque en la presentación dice julio del 2026. Eso es lo que dice la presentación, o sea, en el julio deberíamos estar terminando, digamos. Sí, bueno, buenas tardes. Alexa González, para los que no me conocen, yo voy a estar a cargo del contrato con la consultoría. Y claro, efectivamente tenemos un retraso como región en la presentación de este instrumento. Y efectivamente nosotros vamos a autorizar las acciones que vayan desarrollando con la consultoría, la definición de las medidas, con el equipo técnico asesor, y vamos a ir reportando al COREX, porque COREX esperamos cada 4 años, como lo viene haciendo hace 4 veces al año. Nosotros esperamos terminar la consultoría en los plazos establecidos en
en el contrato y además en el reglamento, todavía no se formaliza la firma del contrato. Está todavía acá en el punto. Entonces tenemos la fecha específica de cuándo inicia la consultoría. Esperamos que dentro de la próxima semana ya podamos tener la resolución que aprueba el contrato y ahí vamos a enviarle a cada uno de ustedes una carta. Esperamos nosotros finalizar la consultoría a fines del próximo año, pero eso no quiere decir de que a mitad de año ya vamos a tener un esbozo importante de lo que es el plan definitivo del pago. Porque lo que nos vamos a quedar haciendo al final de la consultoría, como bien decían, era una cartera de inversión. ¿Ya? Así que esperamos que todo este proceso se cierre a fines del año pasado, pero a mediados ya tengamos el esbozo importante de lo que significa el proyecto de técnico. No sé si respondí. Sí, no. De todas formas, vamos a ir informando la carta acá a medida que vayamos ya formalizando lo que es la contratación de la consultoría. Vale. Sí. Sobre el plan de participación ciudadana, me llamó mucha atención lo que quería aclarar. Hablamos de un caso bastante pequeñito para lo que significa el proceso, ¿no? Pero el tema de consulta indígena, me quedó la duda de cómo se es aplicable la consulta indígena o es un proceso participativo de los pueblos originarios, porque puede confundirse el proceso. Entonces, el uso del vocabulario hay que tener mucho cuidado cómo se señala. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a ver el entendido, pero lo que es los talleres asociados a pueblos originarios son talleres diferenciados. No es una consulta indígena ampliada según el convenio de Uy-3. Así que son diferenciados. Nosotros hicimos la consulta de ministerios y este instrumento requería una consulta indígena formal y es algo que tendría que definirse cuando las medidas estén definidas y en base, si esas medidas generan impactos significativos en las costumbres o en la visión de los pueblos representados de la región, ahí debería de ingresar a la consulta indígena. Pero en caso de que eso no ocurra, nosotros podemos hacer una especie de taller diferenciado específico. Entonces yo creo que es importante en la metodología señalar que no usar el término consulta indígena, usar como herramienta de trabajo, porque no puede. Claro, se puede prestar quizás esa confusión. En el fondo decía, nombraba como taller de consulta indígena, pero usted se refiere, claro, al proceso de consulta indígena que son más ampliados. Claro, no, pero no es en ese caso, pero acogemos su observación de igual forma para que no se preste a confusión eso. Igual me gustaría aclarar de que el proceso de consulta ciudadana está enmarcado en el reglamento y ahí se establecen los 30 días hábiles. Nosotros vamos a considerar el proceso que se llevó adelante por la consultoría anterior, que fue una participación ciudadana temprana, que también hubo despliegue en todas las provincias de la región. Y lo que viene a hacer este proceso de participación ciudadana es socializar el anteproyecto. Ya, o sea, la información que se levantó en el proceso anterior también la vamos a considerar para que ahí las comunas, las municipalidades, no se queden con la idea de que lo que se trabajó inicialmente se va a quedar guardado en otra, pero la idea es que también insuma este nuevo proceso de elaboración de instrumentos. Gracias, Alexa, por la aclaración. Como bien dijo Alexa, la firma del contrato está en la firma del gobernador, por lo tanto todo el proceso administrativo está realizado. Una vez que eso esté realizado, vamos a enviar toda la información y ahí vamos a hacer el punto 1, digamos, con la consultora. Y todos estos insumos y comentarios nos sirven para desarrollar un proceso de ajuste metodológico lo más rápido posible de cada una de las etapas presentadas y las alcances que nos hacían los colegas. Por lo tanto, nosotros vamos a enviarles tanto la propuesta de reglamento del equipo técnico asesor, ahí ustedes se dan cuenta que van a cumplir un rol muy importante todos los integrantes del grupo ERA para poder trabajar con la consultora. El primer tramo de la etapa de 30 días con este ajuste metodológico lo vamos a acelerar de la mejor manera posible y el grueso del trabajo va a estar en la etapa de lo que se llama el anteproyecto. Ahí es donde estamos centrados la mayor cantidad de días y el trabajo más duro para producir
digamos, la mayor cantidad de insumos de instrumentos. Y lo que presentaba el delegado de participación es de alguna manera visualizar cómo vamos a intentar en 30 días un proceso participativo recogiendo todo lo que se hizo también anteriormente. Yo le agregaría como un plus, es que cada uno de nosotros participa en distintas instancias de gobernanza y el gobierno regional tiene algunas gobernanzas en las que creo que es mejor que este proceso sea proactivo, se acerque a ellas como el Consejo Regional o el CORECID o en estas instancias que están constituidas, que están formalizadas y tienen un funcionamiento regular para poder ir tomando las mayores virtudes de estos propios espacios que ya existen y además de lo que está planteando las mismas especificaciones técnicas de contrato. Y ya luego, el tramo final tiene que ver con la propuesta definitiva del PAC, pero la consultora se queda con nosotros porque lo que quisimos hacer es este plus adicional de que este equipo nos apoye en la formulación de perfiles de proyectos que al menos tengan un trabajo técnico avanzado y podamos ir dándole una implementación rápida una vez que podamos tramitar un instrumento en todas las instancias que nos dice el reglamento. Eso, a grandes rasgos, un poco el derrotero que nos va a significar este trabajo. Y por supuesto, agradecer y valorar el equipo que haya podido venir, aunque no está firmado el contrato, pero solicitamos que estar en esta instancia que era bien importante. No sé si alguien tiene algún comentario de todo lo expuesto hasta el momento. Alcalde. Gracias, Andrés. Más que un comentario a nivel de una consideración general. Los 78 municipios de la región tenemos que tener un plan de cambio climático propio. Hay una variedad, me imagino, del estado de la base de todo el año. Algunos vamos a ver a pagar los a la partida, todos los días de final. No, pero fundamentalmente va a tenerlo como consideración, porque ya sometimos una vez con la consultora anterior, nosotros rompimos a los actores locales. Y una tercera, o sea, hay que tener cuidado también en un mensaje, cómo hacer, cómo llegamos. Hay cierto nivel de agotamiento también entre los actores locales, a toda vez que, perdón, las personas somos siempre los mismos. O casi los mismos, no positivo, esperemos ser cada vez más. Pero, solo para considerar, a lo mejor es un simple barrido, un estado de situación que ustedes pueden hacer en correo, mandarle que ya tenemos cada una de las comunas y quizá ahí poder ir ya visualizando en una matriz algunos elementos que nos permitan visualizar mejor que vamos bien. Particularmente porque uno puede, obviamente, usar la palabra necesariamente lo que uno aspira es que estos instrumentos dialoguen, ¿cierto? Y podamos tener efectivamente altos niveles de consistencia y potencia en la accionar conjunta. Sí, perfecto, gracias. Si nos ayudan con esa coordinación, no tengo ningún problema. Es lo que hay que hacer, de darle la coherencia bottom-up, desde abajo hacia arriba a este plan. Perfecto. Sí, gracias también por ese aporte, porque lo que estamos tratando de hacer no solo consolidar una gobernanza de cambio climático, sino que poder tener este sistema de instrumentos. En otras sesiones hemos ido abordando los planes sectoriales, que ya hay un avance significativo. En la región tenemos 10, si no mal recuerdo, instrumentos aprobados. En la sesión online que tuvimos anteriormente hubo una exposición de ese estado del arte, pero es bueno que lo podamos ir reforzando permanentemente porque hay un grupo que está aprobado, otro que está en formulación, hay otros que están siendo postulados para financiamiento del gobierno regional, que en el pleno anterior se revisó una de las iniciativas que obtuvo un RS, que tenemos que colega que quien evalúa esos estudios, que se revisó fue la comuna de Papudo y tenemos 3 RS pendientes, que lo voy a decir acá porque ya queremos seguir avanzando, que es Petón, Zapallar y La Cruz, que es súper importante que podamos avanzar y el mensaje del COREC se traslade a través del presidente de la comisión sobre estos proyectos que técnicamente están bien y que requieren la realización de recursos. Hay otro grupo que necesitamos como COREC apoyar y apalancar para que ver las vías de financiamiento, pero ya al menos pilotear con una asistencia técnica con la CDM, con la DINCAD para poder apurar ese proceso.
No recuerdo la fecha exacta, pero efectivamente los municipios tienen una fecha perentoria de caducidad. ¿Cuándo? 13 de junio del 2026. 13 de junio de 2026. Esa fue el lanzamiento de la ley corta, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí hay un deadline y para el caso de la municipalidad implica una sanción, digamos, una multa. No es que se lo regional, por eso estamos saliendo por resolución la plazo, pero es súper importante que hacer ambas cosas a la vez. Así que si nos parece bien, nosotros nos podemos comprometer y volver a remitir la información sobre el estado del arte de lo que está pasando con los municipios y de qué manera a veces los representantes cabeceras de las provincias pueden generar esa asociatividad de presentar la experiencia a la municipalidad vecina. Eso en el ideal de que de aquí a 2 o 3 años podamos tener toda la región con sus instrumentos actualizados. Y yo creo que lo más difícil va a ser implementarlo, que es concretizar esas medidas de adaptación e integración al cambio climático. Eso puedo Alexa. Como complementar lo que mencionaba respecto a la estación de los municipios y regresando al municipio acá presente, es que salió un dictamen de Contraloría que establece que la ley del marco de cambio climático tiene un vacío para hacer efectiva esa sanción, por lo que no existiría un órgano que sancione. Así que no es para que ustedes sigan tranquilos y que no tengan esos instrumentos, pero básicamente debería haber una modificación de ley para aclarar ese artículo de la ley. Sí, yo quiero comentar lo que se con ella a veces. Nosotros como Seremi también hemos estado en un levantamiento, hemos levantado proyectos y el seminario que vamos a realizar con foco en los gobiernos comunales va a ayudar también un poco a mostrar las distintas experiencias, las distintas etapas y las actividades que ha tenido algunas comunas para ayudar, digamos, a este proceso de ambiente. Es un poco lo que quiero. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al equipo por la exposición, por su tiempo. Y solo dos puntos para ir cerrando. Primero es volver a reiterar que vamos a realizar el reiterando para solicitar información y poder elaborar esta cuenta pública más robusta con la información que ustedes puedan tener a disposición. Así que el siguiente hito, de alguna manera, va a ser el 16 de octubre, en el segundo pleno, 16 de octubre, el segundo pleno del Consejo Regional, se va a realizar en la cuenta del presidente, la cuenta pública de cambio climático. Y en el mejor de los casos, si ustedes pueden hacer llegar información de aquí al 6 de octubre. Al 6 de octubre. Eso, la idea es que nos puedan enviar la información que ustedes tengan, nosotros vamos a compilar, vamos a sistematizar y vamos a hacer esa presentación bien bonita. Y además que ese insumo también nos va a permitir y va a ser un insumo a la consultora porque ahí vamos a poder visualizar todo lo que se ha hecho en medida de actividades, proyectos, gestiones, avances en todo sentido, por lo tanto nos va a permitir hacer algunos atajos dentro de lo que necesitamos. Eso por mi parte. No sé si alguien tiene algún comentario, sugerencia, algo que ustedes consideren que tengamos que abordar, por ejemplo, en la próxima sesión del proyecto. ¿No? Estamos ok. Noviembre, diciembre. Noviembre. Ya, entonces vamos a trabajar para hacer una cuarta sesión en noviembre y luego nos queda la parte de la etapa 1 y 2. Súper. Entonces nos comprometemos a noviembre, cuarta sesión y nos quedamos con diciembre para dejar cualquier situación. ¿Les parece? ¿Qué es la sesión? Sí, un comentario más básicamente que invitamos a las municipalidades también a participar en la encuesta nacional de adaptación al cambio climático en la gestión hídrica municipal. Hoy día solamente 180 comunas a nivel nacional han recurrido encuestas. Es sumamente importante levantar esta información y las municipalidades como la ciudad y las son relevantes y fundamentales en poder tener este feedback de información. Y bueno, básicamente dar las gracias nuevamente al gobierno regional liderar esta instancia que han participado ahora y seguimos avanzando. Creo que es una extraordinaria instancia que vamos a ir mejorando día a día, porque el gobierno, el
presidente está totalmente comprometido con avanzar en la implementación de esta ley y avanzamos día a día y lo que significa, avanzamos juntos, no con esfuerzos individuales. Sí, muchas gracias. Gracias, Sereni. Y yo quiero agradecer particularmente a la KRS, a la Comisión de Medio Ambiente del CORE que puedan venir y que puedan seguir viniendo a estas sesiones. Vamos a reconvocar a la dirección para que no se quede abajo también del proceso y de las sesiones. Agradecer a los equipos municipales que ya están todos, digamos, representados, todos los municipios. Agradecer al equipo que se conectó de Rapa Nui. Vamos a hacer las sesiones así un poquito híbridas para no perder la posibilidad de que cada uno pueda participar. Y por supuesto el equipo histórico que ha estado en cada una de las sesiones y en cada una de las reuniones. El trabajo es alto, pero creo que lo podemos lograr. Así que muchas gracias. Si quieren, hay un coffee que todavía queda. No sé si no quieren ir rápido. Acá Mira, yo entiendo que la responsabilidad es fundamental, pero tú lo notas, por eso, para que nosotros tengamos que me imagino San Antonio, Santo Domingo, y a lo mejor los tenemos hoy día construidos también a la menor edición. Puede ser siempre que no. Sí. Y lo otro podemos hacer la nota, que ahora ya no vamos a hablar. Sí, sí, de manera que todos los momentos donde pasemos 2 horas, 2 horas y media. Pero he enviado una modalidad. Y sería una buena salida. Sí, de acuerdo. Bueno, Sí, entre rotativa y híbrida, porque porque tener participación. Gracias. Gracias, Karen, por venir. Muchas gracias a la gente online. Sí. Maururo, Yolanda. Muchas gracias. Gracias. Ahora, feliz. Gracias, Alexa. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias por conectarse. Yolanda, Alexa. Estamos en contacto.